que ya lo vamos a ver, ¿no?, en su momento. ¿Sí? Entonces, pues con esa finalidad es que aprendan a hacer estos diagramas de bloques y con ello, pues después hacer los diagramas de funcionamiento. ¿Sí? Pero como todo, pues tenemos que empezar con el ABC. Entonces, esta es la parte que van a ver conmigo y, pues repito, lo que van a estar viendo los viernes con el profesor Iscoat, pues van a ser ya específicamente, pues, procesos productivos. ¿Sí? Bueno, entonces les voy a compartir una presentación. Entonces, ¿sí llegan a ver la presentación? Sí, profesora. Ok, lo voy a tratar de ampliar. Listo. Ok. Bueno, nosotros vamos a ver, como les decía, aprender a hacer estos diagramas de bloque. Pues para ello tendremos que remitirnos a lo que son procesos. La palabra proceso tiene muchas connotaciones, ¿sí? O sea, la utilizamos de manera indistinta en muchas situaciones, ¿sí? Cuando alguien está convaleciente y se está recuperando, decimos que está en un proceso de recuperación, ¿no? Entonces, usamos esa palabra, la palabra proceso. Cuando, pues, no sé, estás llevando una terapia y te dicen, no, pues todo lleva un proceso, ¿ok? Entonces, siempre hemos estado haciendo un uso de la palabra proceso. Aquí vamos a tener cuidado porque se pierde luego, como pues le damos muchas connotaciones a esta palabra, pues luego nos perdemos. Nosotros cuando estamos hablando en la parte ya industrial, pues sí, hablamos de un proceso industrial. Los ingenieros químicos le van a llamar proceso y entienden perfectamente, ¿no? Pero para cualquiera que no sea ingeniero químico, decir proceso, pues puede llevar diferentes direcciones, ¿no? Nos ubica en diferentes puntos, ¿sí? Entonces, les preguntaría, para ustedes, ¿qué es la palabra proceso? Cumplir, pues, un propósito. Bueno, ok, serie de pasos. Bien, ok, ¿quién más? Ser la transformación de un insumo a través de una técnica y de energía en un producto. Bueno, ahí vamos, sí. Sí, vamos a ir acotando términos, pero vamos, como primer acercamiento no está mal. ¿Quién más? ¿No? O sea, es cierto, nosotros vamos a llevar una serie de manera ordenada para poder llegar, así como vemos en esta imagen, de la materia prima, ¿sí? Tenemos una caja negra que aquí ocurren todas las transformaciones químicas y físicas para lograr obtener un producto, ¿sí? ¿Qué etapas, qué pasos, qué serie de secuencias? Ahorita los vamos a ir viendo, ¿sí? Pero un proceso, principalmente, pues vamos a estar considerando tres aspectos. Todo lo que entra, que tiene que ser nuestra materia prima, todo lo que se va a transformar, que son esta caja. En esta caja, pues es una caja negra, ¿no? No sabemos qué ocurre dentro de ella. Pero lo que sí sabemos es que hay muchas transformaciones para que la materia prima se pueda transformar en un producto, ¿sí? Vamos a requerir energía para hacer esos cambios y obtener nuestro producto. ¿Qué tendríamos que irnos preguntando entonces dentro de esta caja negra, ¿no? Si estamos hablando de ya en la etapa industrial, ¿sí? De que llega nuestra materia prima, no sé, puede llegar si vamos a elaborar
mermelada, pues va a llegar la fruta, ¿sí? Que es la materia prima, el corazón de ese producto. Y pues vamos a tener pues azúcar como parte de sus insumos, si no es la parte fundamental, ¿no? Agua tal vez, y vamos a obtener nuestro producto. Vamos a consumir energía, ¿sí? Van a ver ahí servicios auxiliares que ahorita vamos a ir explicando cada uno de estos términos para poder obtener nuestro producto. Y entonces pues tendríamos que preguntarnos qué equipos requerimos para llevar a cabo esa transformación, de qué tamaño son, ¿sí? Cómo están interconectados un equipo con el otro, cómo llegan, con qué tuberías. Todas estas preguntas se pueden contestar y poder quedar representadas de manera esquemática a través de un diagrama que se llama diagrama de flujo de proceso y diagrama de tubería e instrumentación. Aquí no, aquí vamos ahorita nosotros a hacerlos por cajoncitos, lo más básico, ¿sí? Les repito, en el siguiente semestre les van a enseñar a hacer bien a detalle todos los diagramas de flujo de proceso. Bueno, entonces continúo. Entonces, dentro de estas cajas, pues son varias las preguntas, ¿no? ¿En qué condiciones de trabajo vamos a estar llevando a cabo esta transformación? ¿Cuál es la mejor condición de trabajo? ¿Sí? ¿Qué tanto de energía yo voy a consumir? ¿Cómo me va a llegar la energía que requiero a mi proceso, ¿no? Cuando hablamos de energía dentro de un área industrial, pues lo utilizamos, la energía, pues para el movimiento de equipo eléctrico, ¿no? Electromecánico, entonces se mueven bombas, sopladores, compresores, en fin, agitadores, dependiendo. Pero también vamos a requerir energía, no como energía eléctrica, sino otro tipo de energía, como el vapor. Necesitamos calentar nuestros procesos, ¿sí? Entonces también vamos a tener vapor dentro de ellos. Otra forma de energía puede ser los combustibles para poder calentar algo, ¿sí? Entonces, esas también son formas de energía. ¿Qué otro tipo de energía se les ocurre que pudiéramos tener dentro de la industria? Podrían ser las energías. ¿Y cómo lo aplicamos dentro de la parte de proceso? Por ejemplo, en la parte de, por ejemplo, de iluminaria, o sea, sí algunos procesos requieren más, por lo tanto, pues no se podría utilizar bien las energías limpias. Por ejemplo, Bimbo, lo que hace para utilizar estas energías limpias es utilizarla para área. O sea, vaya, como tal vez sí involucraría en el proceso, pero no de manera directa, sino de alguna manera pues indirecta. Uh-huh. Ok, sí, podemos tenerla como para todo lo que son las obras, digamos, complementarias, ¿no? Todo lo que es la iluminación exterior de de una nave industrial, o incluso la iluminación interna, ¿no? O sea, tenemos estas celdas fotovoltaicas y se cargan de energía y pueden iluminar. No sé si dentro de las instalaciones, creo que no, porque para dentro de las instalaciones sí se hacen estudios de acuerdo a la STPS para que se tengan los luxes adecuados, ¿no? Que las actividades que se realizan dentro del área de transformación de la materia, pues para cada actividad tengan la iluminación correcta. Entonces, siento que de la parte de energía renovable o utilizar estas celdas fotovoltaicas, seguramente no van a dar lo que se requiere, ¿no? O a lo mejor salga más caro. Yo no lo he visto dentro de
de las naves industriales. Sí lo he visto en la parte externa como iluminación de exteriores, ¿sí? Bueno, sí, esa es otra forma de energía que estamos utilizando, ¿sí? Ya habíamos hablado del vapor que utilizamos, de los combustibles para generar energía, la energía eléctrica como tal. Hay otra energía que ya no es tan directa, pero que sí se aprovecha, que es justamente ese vapor, después de ser utilizado en alguna parte del proceso, pues pierde este poder calórico. Sin embargo, sigue teniendo ese poder calórico y se aprovecha en otras partes del proceso, ¿sí? Esa es una. Otra forma de energía que es la cogeneración de muchos residuos, ¿sí? Sobre todo los orgánicos, pues se descomponen y vamos por una ruta anaerobia y vamos a obtener este gas metano, de este biocombustible, y pues bueno, sirve pues para lo mejor para plantas muy grandes o donde se generen muchos residuos, pues sirve a lo mejor para iluminación iluminación exterior, o a lo mejor para el arranque de algunas bombillas, de algunas bombas que no demanden gran potencia, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener la parte de cogeneración, que también está muy de moda ya ahorita, ¿no? Y sobre todo en cuanto a ahorros de energía y que las empresas sean más proactivas en ese sentido, pues tienen estímulos fiscales, que es lo que les conviene a las empresas, ¿no? Para que les salga pues con costos más bajos, costos bajos de producción y mayores márgenes de utilidad para las empresas. ¿Ok? Bueno, consumimos energía. ¿Cuánta energía vamos a requerir y cómo se va a transmitir? Sí, eso es interesante conocerlo. Cada que ustedes visiten una instalación industrial, cuando ya las condiciones estén listas para hacerlo, pues tengan presente todo esto, ¿no? O sea, como parte de su formación, tengan esta inquietud. Aún si no se van a dedicar a la parte de ingeniería, aún cuando estén en la cuestión de gestión ambiental, pues es importante que lo sepan. O sea, de una u otra manera tienen que estar familiarizados con estos términos. No pueden ser ajenos. Es que a mí no me gusta esto, pero me gusta estar, no sé, más administrativo. Sí, pero de todos modos los términos los deben de conocer, deben de estar familiarizados. Que no lo ejerzan es distinto, pero por lo menos lo conocen, el término. ¿Ok? Bueno, también pues tendríamos que conocer qué cantidad y cómo se van a incorporar pues ciertos químicos o ciertos aditivos o catalizadores que se emplean dentro de cada uno de estos procesos de transformación. Y de igual manera, pues, ¿qué residuos estamos generando? Estas serían algunas de las preguntas que nos podríamos hacer a la hora de que nos dicen, sí, está la industria, no sé, está la refinería de Tula. Ok, ¿cuál sería la materia prima para la refinería? Para la refinación El petróleo crudo. del petróleo crudo, ¿sí? Entonces, esa es nuestra materia prima. Y nosotros vemos la caja, que es la refinación de ese petróleo, y ¿qué vamos a obtener? ¿Qué producto vamos a obtener? No uno, ¿verdad? Vamos a obtener muchos productos porque es la descomposición de todos los compuestos orgánicos que tiene el crudo como una primera fase, ¿sí? Y cada producto que vayamos obteniendo, pues se va a mandar a cierta parte de la petroquímica y los primeros productos que se obtienen, pues se mandan justamente, que son los combustibles que utilizamos como gasolina, como diésel, pues bueno, ya se envían para nada más hacerle un tratamiento, ¿sí? Entonces vamos a obtener diversos productos que de aquí, pues van a pasar a la industria petroquímica, ¿sí? Pero entonces nos preguntaríamos, ¿qué ocurre dentro de esa caja?
O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaron a obtener todos estos productos? Pues entonces nosotros podemos ir haciéndole como si hiciéramos un zoom, pues nos van a ir desglosando las diferentes etapas de maneras más generales. Pero si yo quiero conocer cada una de las etapas, igual le voy haciendo un zoom, le aplico, le pico y como si me ampliaran y me van detallando cada uno de los procesos, hasta que yo tenga, pues así, todos los procesos, ¿no? Toda la secuencia ordenada que lleva toda la transformación de este producto, de esta materia prima, ¿sí? ¿Hasta qué nivel? Pues hasta el que queramos, ¿no? Aquí la idea es que nada más sean como que el primer zoom y no hagamos tantos, no entremos a tanto detalle. Si queremos entrar a más detalle, definitivamente tendríamos que irnos a un diagrama de flujo de proceso. Porque ahí sí vamos a ver todas las líneas, cómo están interconectadas una línea con la otra, de dónde lo que sale de un equipo, a dónde se manda, cómo llega, de qué forma se puede enviar, si es por gravedad, en tubería, en canal, en cajilones, bombeado, en fin. Todo eso es lo que lo que vamos a ir viendo en un diagrama de flujo de proceso. Y vuelvo a repetir, eso no lo vemos nosotros. Ustedes lo van a ver el siguiente semestre. Se lo van a explicar. ¿Sí? Bueno, entonces cuando entramos a esta parte ya de un proceso industrial, tenemos que ir pensando de esta manera. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Hasta ahorita no, profesora. Vale. Bien, pues vamos a ver algunas definiciones. Cuando ustedes empiezan a buscar y rastrear qué es materia prima, pues nos puede causar un poco de conflicto porque una definición de materia prima y lo que es común que aparezca en San Google es pues toda aquella sustancia obtenida de forma directa de la naturaleza, ¿no? El algodón, todo lo que son cereales, el trigo, el maíz, todo eso son cereales, el petróleo como tal, la sal, cloruro de sodio, ya sea de mar o de minas, y algunas otras sustancias, ¿no? Algunos minerales. Entonces, todo eso es materia prima, y es cierto, pero a nivel de proceso es diferente el concepto. O sea, no es nada más lo que sale, lo que se obtiene a través de la naturaleza. Para nosotros, materia prima es aquella sustancia que puede ser natural, ¿sí? O artificial, que se transforma industrialmente para crear un producto. Me voy a regresar a esto. ¿Sí? Mi materia prima. ¿Qué es lo que yo voy a introducir para mi proceso, mi transformación y obtener mi producto? Si veo aquí mi materia prima para la industria de refinación, sí tengo el petróleo y podría coincidir con la primera definición, ¿sí? Pero yo puedo obtener de mi producto, lo que yo obtengo aquí, por decir, obtengo etileno, y ese etileno va a ser materia prima para otro proceso de transformación química, ¿sí? Entonces ya no es de origen natural, o sea, es derivado de toda la transformación química que se llevó a cabo, ¿sí? Entonces esa va a ser mi materia prima para otro proceso. Entonces, cuidado con entender materia prima, que solo lo que viene de la naturaleza. No, no es así, ¿sí? Entonces, para nosotros es lo que vamos a introducir a nuestro proceso. Si hablo de una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿cuál sería nuestra materia prima? ¿El agua? ¿Pero qué agua? La de... Híjole, es que sí hay varios tipos de agua. Por eso, pero estamos viendo, esta es una planta de tratamiento de aguas residuales. Todas las aguas de desecho, las plantas de tratamiento. ¿Son las grises, maestra? Sí, Ah, pueden ok. ser grises. Miren, el agua gris es la que viene del lavado de manos y regaderas.
¿sí? O lavanderías. Son aguas que traen jabón, son aguas grises. Las aguas negras son exclusivamente pues, las aguas que vienen de los excusados, ¿sí? Y tenemos aguas residuales que pues ahí engloban todas, pueden ser grises, negras, de industriales, de todo, ¿no? Si hablamos de aguas domésticas, aguas residuales municipales o aguas residuales domésticas, que casi es lo mismo, por lo menos, ¿sí? Pues vamos a tener ahí aportación del agua que sale de todas las casas, que son aguas negras, aguas grises, más todo lo que hay de algunas industrias, ya sea que traten sus aguas que salen de sus procesos o no. Y todo eso va al colector y finalmente se va a descargar a algún punto, algún río, después de que haga su recorrido dentro de una ciudad o una población, ¿sí? Entonces, todo eso es un agua residual. Bueno, entonces, si hablamos de una planta de tratamiento de aguas residuales como una caja negra, ¿cuál sería la materia prima? Las aguas residuales. Las aguas residuales. Ajá. ¿Y qué vamos a obtener como producto? Pues agua como tal, no potable, pero sí ya es para consumo. Ok, no para consumo humano. Un agua residual no lo utilizamos para consumo humano. El agua que utilizamos para consumo humano todavía vienen de pozos, vienen, algunas son de ríos que no tienen aportación directa de alguna comunidad, de descargas de comunidades. Que bueno, que en algunos casos pues ya ha sido eso rebasado y ya hay poblaciones cerca de algunas riberas de algunos ríos y pues están haciendo sus descargas sanitarias a estos cuerpos de agua, ¿no? Y de ahí se toma para potabilizar. Son los casos que ya se están dando, pero bueno, esa es otra cosa. No, el agua para agua potable utilizamos un agua dulce, ¿sí? En este caso, en una planta de tratamientos de aguas residuales, lo que sí vamos a obtener es un agua ya tratada, un agua con una calidad de acuerdo a la norma, la 001 o la 002, dependiendo en dónde vayamos a descargar, ¿sí? Entonces ya tiene un nivel de tratamiento que pues ya no es lo mismo como está llegando, que huele mal, que tiene pues muchos patógenos y quién sabe qué otros más contaminantes, ¿no? Hierro, flúor, cromo, en fin, tantos más. Entonces todo eso se trata para que se pueda descargar, ya sea al drenaje, al alcantarillado o a un cuerpo de agua. Hay una norma y nos dice qué parámetros deben de cumplir. Pero de manera global, lo que estamos obteniendo es nuestro producto es un agua residual tratada, ¿sí? Entonces, pues ya sabemos. Lo mismo, si vamos a hacer mermelada de mango, ¿cuál sería nuestra materia prima? El mango. Pues claro, o sea, porque si ponemos otra cosa, no sé, papaya, pues ya no va a ser mermelada de mango, ¿no? O sea, tenemos que poner ahí, creo que esto es muy obvio, nuestra materia prima. Para otros procesos a lo mejor no es tan obvio, ¿sí? Entonces, pues, para hacer cemento, pues, ¿cuál sería nuestra materia prima? Algunos minerales. Ujú. Pero específico, pues tendríamos que estar, pues, la piedra caliza, ¿no? Para tomarlo como nuestra materia prima. Obviamente vamos a llevar varios insumos para que se pueda tener unas características específicas del cemento. Pero esa es nuestra materia prima, ¿sí? Entonces vamos viendo
¿cuál es la materia prima para cada proceso? Algunas son directamente de la naturaleza, sí, pero para nosotros como proceso no la vamos a definir así, ¿sí? Puede ser natural, puede ser artificial, y esa se va a transformar dentro de un proceso industrial para poder obtener nuestro producto, ¿sí? Esa es la materia prima. Vamos a tener también, hablamos ahí de insumos y subproductos. En insumos, pues bueno, vamos a tener que pueden ser aquí objetos, materiales, recursos usados para producir un producto o un servicio final. Para nosotros va a ser un producto, no servicio final, nada más un producto, ¿sí? Cuando hablamos de insumos, por decir, para la elaboración de mermeladas, pues un insumo pueden ser los colorantes, pueden ser los conservadores, para que pues dure más tiempo la mermelada, ¿no? Una vez que ya se adquiere y que se abre, pues que dure, no sé, 3 meses, 4 meses, hay una vigencia que va a tener. Entonces, esos aditivos que le estamos poniendo son insumos. Ay, perdón. Son insumos, ¿sí? Y así, pues, diferentes procesos van a tener insumos, ¿sí? O sea, tenemos nuestra materia prima, tenemos nuestro insumo y obviamente vamos a llegar a lograr a tener ya nuestro producto. También vamos a tener subproductos. Muchas veces dentro de lo que es un proceso de transformación, hay reacciones o hay etapas en donde podemos obtener un producto, tenemos un producto y ese producto lo podemos llevar a la siguiente etapa para obtener lo que queremos, o podemos desviarlo y tenemos ya un segundo proceso alterno al que tenemos. Un ejemplo típico es la de la caña de azúcar, la obtención del azúcar granular. Se utiliza la caña de azúcar. Ustedes conocen la caña de azúcar, ¿no? Entonces, pues muy jugosa, todos le extraen el jugo y ese jugo que se extrae pues pasa por diferentes evaporadores y después por cristalizadores para formar estos cristales de azúcar. Bueno, dentro de estas etapas, previo a los cristalizadores, pues se produce también esta formación de alcoholes. Hay una fermentación. Entonces, si nosotros seguimos el proceso, podemos obtener nuestra azúcar granular, pero podemos tenerlo también de forma derivada, podemos obtener alcohol, que ya ahora pues está también de moda con esto de las tecnologías limpias. Entonces podemos obtener pues etanol a partir de la caña de azúcar, que se utiliza pues para la elaboración de algunas bebidas, en algunos casos, ¿no? Esto es alcohol de caña, ¿sí? Entonces eso sería como un subproducto. O sea, tenemos nuestro proceso principal, pero también podemos obtener un subproducto, ¿sí? Bueno, aquí está lo que les estaba yo explicando. Nosotros vamos a tener aquí en entrada, ¿qué sería? Cuando decimos entrada, ¿qué sería? La materia prima. Correcto, la materia prima, ¿sí? Tenemos nuestros insumos, colorantes, conservadores, espesantes, no sé, catalizadores, en fin, dependiendo el proceso que estemos llevando, el proceso industrial, y vamos a obtener nuestro producto. Pero como les comenté, hay una parte del mismo proceso que se obtienen unos subproductos y ellos estos subproductos llegan a ser materia prima para un nuevo proceso.
que es alterno al que se tiene. Obtenemos este producto, pero también podemos obtener un producto 2, ¿no? Porque es alterno. Aprovechamos esto que se nos está generando y pues llevamos nuestro proceso. Lo mismo que los aceites de los prensados, los aceites de oliva. Entonces el aceite de oliva, el extra virgen, el que no es para freír, pues es de un primer prensado. Entre más natural sean estos prensados, por decir, la fruta, el olivo, se prensa igual para muchas semillas. Lo que se hace es una precocción nada más y después se prensan y de ese prensado se extraen los aceites. Obviamente el producto que sale después del prensado todavía tiene aceites, pero lleva un proceso de extracción donde hacen esta separación del aceite que tiene. Eso sería sería un subproducto, porque del primer proceso es el prensado en frío y van a tener un producto que es pues extra super virgen, ¿no? Ese aceite de oliva. Pero te quedan estos bagazos y dices, bueno, todavía tienen aceite, no los podemos tirar. Bueno, lo vamos a utilizar y vamos a hacerlo pasar pues igual por un sistema de extracción y recuperamos este aceite y también lo vendemos. Y es el aceite de oliva que luego aparece, tengan la curiosidad, chéquenlo cuando acompañen a su mamá al súper, vean los aceites de oliva. Entonces van a ver un aceite de oliva que es para freír y cuesta más barato. Pues sí, porque viene de esto. Después de varios prensados, es este. ¿Sí? Y el que viene del primer prensado, pues cuesta más caro porque es un aceite que tiene otras características. Dependiendo del prensado que hagan, hay prensados todavía artesanales y eso encarece el producto. Obtienes un producto de mejor calidad, pero pues se duplica o se triplica el costo de ese producto. Si un litro de aceite, es un ejemplo, no sé ahorita cuánto esté costando, te cuesta 100 pesos un litro, pues uno en estos prensados artesanales, como se hacían antes, pues te puede costar hasta 500 pesos el litro, ¿sí? Es otra la calidad de ese aceite. Y entonces comparado con este producto 2 que es para freír, pues bueno, pues te cuesta que serán 50 pesos con este producto que cuesta 100, ¿sí? Y de ahí pues es el costo que tienen muchos de los productos. El mismo proceso llevan muchos aceites. Entonces va a haber aceites de tercera, de cuarta, que después de esto, pues de este mismo nos van a quedar pues algunos bagazos, igual llevan otro proceso y siguen haciendo una extracción. O lo mezclan con otros productos para obtener un aceite de cierta calidad. Y son precios económicos. Pero nada comparado con el costo de un aceite de un primer prensado. Entonces, sí vemos esa diferencia entre lo que es un producto, lo que podemos dentro del mismo proceso tener un subproducto y llegar a otro producto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí lo vemos, chicos? Maestra. Profesora, Ajá. hace un momento que usted mencionaba el ejemplo de la cogeneración a través de metano. ¿Ese sería entonces otro proceso? Es decir, de ese mismo bagazo para obtener metano, ¿el producto sería el metano o la energía eléctrica? La energía que estamos generando. Sí. Sí. Aquí es importante, ¿cierto? Pero aquí ya es distinto, fíjate, no es un subproducto. O sea, dentro de mi proceso no es un subproducto porque el subproducto lo vuelvo a ocupar para hacer un proceso. Y lo que estamos utilizando son los residuos. ¿Sí? Son residuos y estos residuos todavía tienen algunas propiedades, que es la visión también que ya ha ido cambiando. Antes el residuo me importaba esto.
pero toda la generación de residuos, pues ahí se quedaba, ¿no? Ahora ya ha ido cambiando desde los 70s, perdón, desde los 70s han ido cambiando, pues esta visión de la producción y del cuidado del medio ambiente. Y se ha visto que los residuos, pues ya no son residuos como tal, ¿no? Tienen alguna característica, alguna propiedad o algún poder calórico, ¿no? Entonces se aprovechan esas características para llevar a cabo un nuevo proceso. Pero ahí no sería un subproducto del proceso. Son residuos y estamos llevando a cabo ya un proceso. Es como en las aguas residuales. Las aguas residuales dentro de un proceso vamos a tener varios puntos donde se generen aguas residuales. Todas ellas las mandamos hacia la planta de tratamiento. Para nosotros, la planta de tratamiento sería ya un nuevo proceso. No un subproducto. O sea, en nuestro proceso no estamos para generar agua residual. Nuestro proceso es esto, ¿no? Es esta secuencia. Que dentro del mismo proceso podemos obtener otros productos de lo que nos va quedando como parte de la separación, ¿sí? Y se aprovecha. Las aguas residuales, pues ya no le vamos a hacer nada, ya sabemos que van como desecho y se mandan a una planta de tratamiento. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. ¿Otra pregunta? Yo tengo una. Ay, perdón. En el proceso donde van los insumos, por ejemplo, en el ejemplo de la mermelada, ¿los recipientes que va a ocupar también entran como insumos o esos tienen otro nombre? Pueden entrar como insumos. Nada más que vamos separando cosas. Fíjense, en un proceso industrial solamente hablamos desde que llega la materia prima hasta obtener el producto, que es la mermelada. Después vamos a tener otra etapa que es el envasado y el almacenamiento. O antes del almacenamiento tenemos envasado y etiquetado, ¿no? Y se almacena. Pero ya sale de lo que es el proceso de transformación como tal. Todo eso que te estoy mencionando, que es el proceso de transformación industrial, más el envasado, más el etiquetado, más el almacenamiento, todo eso hace un proceso productivo, que es diferente de un proceso industrial. Pero lo que comentas de los envases, claro, dentro de lo que es un proceso productivo, serían insumos mis envases. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? O sea, la diferencia entre un proceso industrial y un proceso productivo. Bueno, ¿preguntas? Bueno. Dentro de lo que son los procesos que estábamos comentando ahorita, tenemos operaciones y procesos unitarios dentro de esta caja. O sea, nosotros tenemos la materia prima, nuestro producto, pero aquí tenemos en esta cajita, tenemos varios procesos y operaciones unitarias. Esto es importante que las vayamos conociendo. ¿Sí? Una operación unitaria prácticamente es como un proceso de separación. ¿Sí? Y aquí trabajamos más con las propiedades del fluido o de la materia prima. ¿Sí? En el caso del petróleo, al entrar en su proceso de refinación, utilizamos estas torres de destilación o torres fraccionadoras y trabajamos con una propiedad que tiene este fluido, que es el punto de ebullición. A diferentes puntos de ebullición, pues vamos separando cada componente. Entonces, los componentes más volátiles,
pues cuando alcanzan esa temperatura de ebullición son los primeros que empezamos a separar, que son los combustibles. Y después tenemos otro tipo de compuestos que requieren más temperatura para poderse separar. Y también tenemos los compuestos más pesados que se van al fondo de la torre. Entonces, pues bueno, utilizamos esas características. En este caso, el punto de ebullición para hacer el proceso de destilación del petróleo o la destilación de cualquier otro compuesto. ¿Sí? Trabajamos con el punto de ebullición. Pensaríamos que hay una reacción química, pero no. Hay una descomposición, sí, separamos componentes, pero lo que se está llevando a cabo es físico. ¿Sí? Hacemos una separación de componentes. A eso se le llama operación unitaria, cuando el proceso que se lleva a cabo es meramente físico. Podemos tener, por ejemplo, la sedimentación. Ustedes pueden tener una bebida de agua de tamarindo. Si se queda quieta esa bebida durante 2 horas, seguramente van a tener un asiento, ¿no? De todo lo que es la pulpa del tamarindo y un agua más clarita. ¿Sí? Bueno, ese es un proceso de separación. Trabajamos en función a densidades y a pesos específicos. Y hacemos la separación de estos dos componentes que puede tener ese fluido. ¿Sí? Entonces, esas son las operaciones unitarias. La separación de grasas. Lo comento porque en agua residual se utiliza mucho. Entonces, una agua residual que viene del área de cocinas, pues va a traer mucho material graso. ¿Qué es lo que hacemos? Pues trabajamos también con las densidades y los pesos específicos. Si lo dejamos detenido en una trampa, en una caja, cuando llegan esas corrientes de agua grasosas, pues le damos el tiempo suficiente para que se puedan separar las fases. Y entonces en la parte superior nos va a quedar el material que menos pesa, menos pesado que el agua, que son las grasas, y las podemos remover. ¿Sí? Y el agua que va quedando en la parte baja, pues ya se va a pasar al siguiente proceso o se manda a una planta de tratamiento. Entonces ahí estamos utilizando una operación unitaria. En cambio, un proceso unitario, aquí sí vamos a tener reacciones químicas, va a haber una interacción directa de ese fluido con algún otro compuesto. En el caso de las aguas residuales, pues tenemos reactores biológicos. Vamos a transformar toda la materia orgánica que está en el agua a través de una reacción de síntesis de microorganismos con la materia orgánica, ¿no? Vamos a fomentar el desarrollo de bacterias que puedan alimentarse de la materia orgánica que tiene el agua residual. Entonces, toda esa síntesis de bacterias, el crecimiento, desarrollo, pues necesitan ese alimento y lo van a tomar del agua residual. Entonces, estamos llevando a cabo una reacción química. Aquí en este caso, pues reacciones bioquímicas. Pero se está llevando esa transformación. Entonces, el agua residual puede ingresar con una concentración de materia orgánica medida como DBO, demanda bioquímica de oxígeno, no sé, en 300 partes por millón, 300 miligramos por litro, y podemos al final de nuestro reactor biológico tener una concentración de 20 miligramos por litro. O sea, toda la materia orgánica se la comieron las bacterias que están dentro del reactor. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de un proceso unitario. También la oxidación. O sea, cuando digo oxidación no es el intercambio de electrones o reducción, la donación de electrones, no. No, ojo, son conceptos distintos. La oxidación quiere decir que yo estoy utilizando un agente químico para justamente hacer este movimiento de electrones, ¿sí? Entonces yo puedo oxidar con cloro mi agua residual para reducir materia orgánica. Pero no es la oxidación esa de que es el intercambio de electrones, no. Eso no es un proceso, es una definición de óxido-reducción.
pero como un proceso tendríamos que explicar cómo se lleva a cabo esa transformación química, ¿sí? Porque es como que luego me pongan como ejemplos procesos unitarios, la oxidación. No. ¿Oxidación de qué? Oxidación con cloro, oxidación con ozono, oxidación ¿cómo? ¿Sí? Entonces, eso sería un proceso unitario. El intercambio iónico. El intercambio iónico es las resinas, son como gránulos, ¿sí? Material granular de tamaño muy pequeño, un poquito más grande que las arenas, y que pues bueno, lo que hacen es intercambiar iones, como su nombre lo dice. Este material sintético se les llaman resinas, y estas resinas sirven para hacer que el agua residual, cuando pasa por estas resinas, hacen un intercambio, desplazan un ion sodio que tiene en la estructura molecular de la resina, desplazan ese ion sodio por otro catión, ¿sí? Entonces es sustituido por el otro catión que queremos eliminar, por decir calcio o nitrógeno amoniacal, en fin, quedan ahí adheridos dentro de esta estructura, dentro de estas resinas. Una vez que quedan saturados todos los sitios de la resina, pues ya la resina quedó agotada y lo que se hace es limpiarla y regenerarla para que otra vez vuelva a hacer la función de hacer el intercambio iónico. El agua que sale de desecho, pues como ya le quitamos al agua residual los contaminantes que queremos, pues esas aguas de desecho las mandamos pues al drenaje. Tendríamos que tratarlas, pero bueno, ahorita se mandan al drenaje, ¿sí? Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos de procesos unitarios. Sí vemos la diferencia entre lo que es una operación unitaria y un proceso unitario. Tanto operaciones unitarias y procesos unitarios en una misma fase al mismo tiempo o están como separados? Están separados. Ok. Sí. No se llevan al mismo tiempo. No, primero se lleva uno y después necesitas otro para que puedas complementar un proceso. Por ejemplo, en el caso de los lodos activados, tenemos el reactor biológico. Les comentaba, ahí dentro del reactor pues se da toda la transformación de la materia orgánica. Pero todas las bacterias dentro del reactor se forman como unos flóculos, como si fueran unos arroces, pero muy inflados. Así se ven todo un flóculo, y en ese flóculo pues está todo un consorcio bacteriano, ¿sí? Como eso es continuo, pues eso cuando entra más agua residual, pues va a ir desplazando pues esos flóculos hacia un sedimentador. Después del reactor biológico tenemos un sedimentador. ¿Para qué tenemos el sedimentador? Para retirar los flóculos. Claro, porque sabemos que esos flóculos tienen una actividad biológica. Entonces, en la parte de abajo se nos van a depositar todos esos flóculos que le llamamos lodos biológicos, y una parte de esos lodos biológicos los retornamos al reactor para mantener siempre la misma cantidad de flóculos dentro del reactor. El excedente de esos lodos, pues los mandamos a tratamiento, se mandan a un espesador o se mandan a un digestor para que se siga destruyendo todo ese consorcio bacteriano y ya quede inerte. Bueno, entonces después del reactor pasamos por un sedimentador y ahí por diferencias de peso pues separamos y tenemos un agua clara y todo el flóculo quedó en el fondo. Entonces ahí estamos combinando un proceso unitario con una operación unitaria. En el reactor se lleva a cabo el proceso unitario porque es una reacción química. Y seguido tenemos una operación unitaria porque es un proceso de separación, es una sedimentación, ¿sí? Pero no los tenemos todos así al mismo tiempo. Siempre ocurre uno y luego va el otro.
¿sí? Ya les había dicho ahorita lo de la sedimentación por efecto de peso, una fase líquida y una fase sólida. Aquí vemos en el agua residual, pues nuestra muestra de agua que está del lado izquierdo, y luego vamos transcurriendo el tiempo y vemos cómo se van separando, ¿no? Empieza la sedimentación. Conforme damos más tiempo, pues vamos a lograr lo que tenemos en el último recipiente, que está todo asentado. Aquí tuvieron que haber pasado, supongo yo, como unas 4 horas para lograr pues casi toda la sedimentación del material que tenemos en nuestro recipiente, ¿sí? Aquí está en la sedimentación, pues para lograr una excelente sedimentación, pues estar en función también del tiempo. Necesitamos tiempo suficiente para lograr esto. ¿Cuál sería el tiempo? Pues tampoco puedo irme por 12 horas o 24 horas para lograr la sedimentación, porque eso me implicaría tener tanques demasiado grandes, ¿no? O sea, tengo que tener un tiempo estándar donde yo pueda decir, con esto, en este tiempo removí casi el 80% de todo el material suspendido que tengo en mi agua. Pues con eso me conformo. El restante 20% lo voy a eliminar de otra manera. Porque si no, si yo nada más me baso en una sedimentación para separar componentes, pues me voy a tener tanquesotes. Y a lo mejor no tengo el espacio para construir tanques tan grandes, ¿sí? Pero bueno, aquí vemos lo que es la sedimentación, ¿sí? Es esta separación. Que si el tanque es muy grande o no, pues ya esas son cuestiones más técnicas, más de ingeniería. Pero pues aquí lo que estamos viendo es la operación unitaria, ¿sí? ¿Cómo llevamos a cabo esta operación unitaria? Un ejemplo, pues en aguas residuales son los clarificadores tanto primarios como secundarios. En el secundario ya se los acabo de explicar que está después de un reactor biológico, por eso es secundario. Y el primario, una sedimentación primaria, quiere decir que está antes del reactor biológico, ¿sí? Por eso es sedimentación primaria. Esa sedimentación primaria tiene un mecanismo para sedimentar, porque es un agua distinta al agua que sale de un reactor biológico. El agua que sale de un reactor biológico pues tiene actividad biológica. Como les decía, hay flóculos y esos flóculos ahí hay un consorcio bacteriano. Pues no es lo mismo el agua cruda que pasa y se sedimenta en un sedimentador primario al agua que se va a sedimentar en un sedimentador secundario. Pero finalmente, o sea, aquí vemos los mecanismos de sedimentación, pero finalmente lo que estamos viendo es el proceso, la operación unitaria de sedimentación, ¿sí? ¿Dónde se aplica? Un ejemplo, pues es en aguas residuales, en el tratamiento de las aguas residuales, ¿sí? La sedimentación. Y así como ello, pues hay muchos procesos industriales en donde se utiliza la sedimentación. Tenemos lo que es evaporación y tenemos lo que es cristalización. Pensaríamos que sería lo mismo, pero no. O sea, podemos ir recurrir a la definición que nos da, pero para entenderla, si quieren cópienla, háganle un screenshot, pero entender lo que es la evaporación es una cosa y la cristalización otra. Como su nombre lo va a decir, la cristalización nos va a formar cristales. Finalmente también es un proceso de evaporación, pero lo que queremos nosotros es llegar a ciertos cristales que tengan cierto porcentaje, ¿sí? Nosotros podemos poner un agua, una separación, y entran a un evaporador, que es hay una resistencia, se genera calor, y entonces el componente pues empieza a desprender vapor y empiezan a concentrarse. Lo mismo que ustedes ponen, no sé, una agua, pues se está evaporando, ¿no? El agua como vapor
y vamos concentrándolo, esa agua que teníamos. Si teníamos en un 5% de azúcar, pues después de cierto tiempo, ¿sí? Pues podemos ir concentrándolo hasta el 30, por decir. En los equipos industriales, pues tampoco podemos tener un sistema de evaporación que me dé una evaporación al 100%. No, lo mismo, pues no los va a hacer muy grandes y mucho consumo de energía. Y si algo cuidan las empresas es sus consumos de energía. ¿Sí? Entonces, pues bueno, llegamos a esta concentración. Después de que llegan a esta concentración, puede pasar a otro evaporador y de que entró con llegó un 30%, podemos concentrarlo a un 60%. Aquí entró al 5% y estamos obteniendo nuestro producto al 30%. Tenemos un subproducto, un vapor. Este vapor yo lo puedo aprovechar y a lo mejor lo mando a otra parte del proceso. ¿Sí? Eso ya sería como mi subproducto. Mi proceso es obtener un concentrado. Este es mi producto. Esto que me está saliendo, esta corriente, es un subproducto. ¿Lo puedo aprovechar o no? Es otra cosa. Si yo lo aprovecho, bueno, pues sí, estamos haciendo un uso pues más eficiente de los recursos que tenemos. Bueno, esta corriente la hago pasar por otro evaporador hasta manera de que llegue más concentrado. Y así puedo tener varias etapas, 1, 2, 3, 4, a manera que me pueda ir concentrando cada vez más. Aquí hay un diseño previo, se hacen cálculos, se determina qué tanto pueden alcanzar a llegar a estas concentraciones. Todo esto pues ya no es nada nuevo, ¿no? Todo esto ya está escrito, hay muchos libros, muchas referencias, tablas, que nos dan estos valores de cuántas etapas para concentrar el hidróxido de sodio al 60%, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, veamos lo que es una operación unitaria, ¿sí? Bien, yo como evaporación no puedo llegar ya más, pero después puedo llegar a un proceso también de cristalización. Es muy parecido a la evaporación. Lo único que cambia pues es la forma en que se están distribuidos, pues también mis resistencias o la forma en que hago esta evaporación a manera de lograr cristales. Va a haber soluciones que yo pueda formar cristales. Hay otras que no voy a formar cristales, que simplemente va y se me va a quedar adherido en el interno del tanque, ¿no? Pero aquí en cristalización lo que sí queremos es tener la formación de estos cristales. Es como el azúcar. El azúcar va a pasar por diferentes etapas de evaporación y después por cristalizadores para que tengamos el azúcar que conocemos, ya sea blanca o morena. ¿Sí? Nada más son las etapas y lo que vamos a obtener como producto: evaporación y cristalización. Ambas son operaciones unitarias. No hay reacción química. Solo trabajamos con las características que tiene la solución. ¿Sí? Dijéramos, es que sí cambió. Sí, y lo hice más concentrado. Claro, pero sigue siendo el hidróxido de sodio. No metí hidróxido de sodio más tolueno y obtuve un compuesto distinto. No, sigue siendo mi hidróxido de sodio, pero más concentrado. Entonces aquí es una operación unitaria. ¿Sí? Un proceso unitario donde sí hay reacción química. Un ejemplo también típico, que no sea en aguas residuales, es la saponificación. ¿Sí se acuerdan qué es? Claro, ya lo han hecho, incluso a quienes puedan hacer jabones, lo saben, a lo mejor no lo han visto químicamente, ¿no? O a lo mejor no saben que se llamaba así, pero pues quienes vendan esto, pues ya saben cómo se lleva a cabo, ¿sí? Tenemos el triglicérido y agregamos hidróxido de sodio y obviamente vamos a obtener nuestro jabón.
y un glicerol, ¿sí? Pero este es nuestro producto, Esto se llama saponificación, que es cuando hacemos calentar un éster con un álcali, ¿no? El hidróxido, este es un éster. Y nos forma un alcohol y la sal sódica. El glicerol es el alcohol y esta es la sal. Nos forma en estos jabones. Claro, ya la industria farmacéutica, la industria cosmética, pues ya le da un procesamiento de refinamiento, aromatizantes, etcétera, etcétera, colorantes y acabados. Cada una tiene sus propias fragancias y es lo que nos vende, ¿sí? También aquí van a determinar pues qué tan abrasivo pueda ser, porque pues aunque tenga el hidróxido, pues tampoco queremos que sea como el jabón Sote, ¿verdad? Que tiene una aplicación específica, el jabón para el cuerpo tiene otra. Pero este es el principio, ¿no? Entonces, este es un proceso unitario, porque aquí sí la materia prima se transformó completamente. ¿Sí? Procesos unitarios. La filtración es una operación unitaria, la decantación, evaporación, destilación, secado, agitación, hacer una mezcla. O sea, no hay reacción química, estamos mezclando el agua y el azúcar, se mezclan. Ahí está, no cambió, no hubo una reacción química, están mezcladas, que es diferente. Se hace un tamizado, una separación por tamaño, o se puede hacer un pulverizado, también, ¿no? Son operaciones unitarias. Procesos unitarios, pues es una neutralización, una hidrogenación, saponificación que ya lo vimos, esterificación, por decir, halogenación, hidrólisis, calcinación, en fin. Bien, dudas, preguntas hasta aquí. No por el momento, maestra. Profesor, ¿podría volver a explicar, por favor, la parte de la oxidación como proceso? La del reactor biológico. No, cuando mencionó que utilizábamos la oxidación para reducir, o la oxidación como con un agente para reducir otra sustancia o al Ah, agente. claro, en el caso, vamos a poner el caso del agua residual, trae materia orgánica. Nosotros necesitamos hacer una oxidación. Entonces, cuando utilizamos el cloro es un agente oxidante. Entonces, estamos utilizando esa solución de cloro antes de que el agua reciba cualquier tratamiento, aplicamos cloro y ahí se llama oxidación. Cuando ya lleva el agua mucho, ya se llevó el tratamiento y hasta el final se aplica cloro, ahí estamos aplicando cloro no para oxidar, sino para desinfectar. Es diferente. Pero en este caso, la oxidación con cloro, pues es antes tenemos nuestra agua cruda y podemos aplicar cloro para reducir algunos compuestos orgánicos que pueda tener el agua residual, ¿sí? O sea, yo les decía que pues cuando les ponga ejemplo que ustedes me pongan un ejemplo de una oxidación, pues no es el intercambio de electrones, o sea, esa es una definición que se da de óxido de reducción, sí, pero una oxidación química, pues me tienen que decir cómo se lleva a cabo. Tengo una oxidación con cloro, puede ser una oxidación química con ozono, puede ser una oxidación con permanganato, puede ser una oxidación con peróxido, ¿sí? Entonces, hay diferentes agentes químicos donde se lleva a cabo la oxidación química. No esto de oxidación como una definición, intercambio de electrones. Pues sí, sabemos que cuando oxidas haces este intercambio, pero ¿cómo lo llevamos a cabo? Con el cloro, ¿cómo se lleva a cabo ese intercambio? Con el ozono, ¿cómo se lleva a cabo? Ujú. Tendríamos que explicarlo. Cuando me ponen eso como definición, pues no aplica. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Bueno,
Entonces, hasta aquí vamos a llegar hoy y les voy a dejar tarea para que la entreguen el próximo viernes. Van a ponerme 3 ejemplos de operaciones unitarias, ya sean estas que están aquí o algunas otras, 3 operaciones unitarias y 3 procesos unitarios. Quiero que pues, busquen la explicación y que me pongan un ejemplo en dónde se aplica, en qué parte de la industria, en qué etapa o en qué procesos de la industria se están aplicando. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, 3 de cada uno. Y bueno, ahorita con esto porque es mucha información. Entonces vimos lo que era materia prima, productos, subproductos, todo lo que es un proceso como una caja negra. Vemos que dentro de esta caja negra vamos a tener diferentes operaciones y procesos unitarios y vimos lo que son cada uno de ellos, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a reafirmar es que ustedes pues, me pongan 3 ejemplos de operaciones unitarias y 3 ejemplos de procesos unitarios. Por ejemplo, si me van a hablar de la filtración, pues ¿en dónde? ¿Qué tipo de filtro es el que están utilizando? Porque para la filtración hay muchísimos. Entonces, ¿en qué consiste la filtración? Y la aplicación, ¿no? Pues utilizan un filtro X de este material para este tipo de industria y es para esto, ¿no? Entonces, tienen que explicarme en dónde. No nada más es la definición y ya, no. Es un caso donde se esté aplicando la filtración. Puede ser la filtración en aire, puede ser la filtración en agua,